hablar de la apostasía. Muchos conocen lo que es la apostasía, otros no la conocen, otros la van a conocer ahora. Inclusive hace aproximadamente un mes atrás yo traté de traer un material, unos videos y unas cuantas cosas, ¿verdad?, para hablar sobre la apostasía en las iglesias hoy en día. Pero no se pudo, no estaba trabajando la computadora, ahora me indican que está trabajando. Estoy esperando que Dios me dé indicaciones y que la iglesia me permita un martes o un jueves hablar sobre eso. Y en la apostasía, hermanos, abarca muchas diferentes cosas. Inclusive abarca lo que es el orden nuevo mundial, lo que lo conocen como The New World Order, ¿verdad? El ecumenismo, que es la unificación de todas las iglesias, de todas las religiones, y quienes están detrás de todas esas cosas. Yo estoy orando para que se me permita eso, hermanos, porque es muy interesante y Dios está levantando hombres para predicar en contra de lo que es la apostasía, de lo que es el no temer a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de lo que es perder el temor a Dios, perder la reverencia. Y, hermanos, todo eso de una forma u otra cae en lo que es la apostasía. Yo voy a leer el significado de apostasía y luego vamos a entrar a la palabra. Amén. La palabra apostasía proviene del griego a través de dos términos: ano, apo, que significa fuera de, y arraagai, que significa éxtasis, que quiere decir colocarse, ¿ok? En términos bíblicos o en términos espirituales o religiosos, dice, la apostasía es el abandono de la fe en Jesucristo. En términos prácticos, el apóstata reniega contra la doctrina fundamental que ha recibido: el creer en Jesús y su sacrificio vicario, perfecto y suficiente. Tal abandono de la fe implica no solo desconocer a Cristo, sino que a través de esto desconocer de sus enseñanzas, mandatos y consejos. Es decir, ir en contra de la palabra de Dios. Y en nuestras iglesias hoy en día, hermano, eso está pasando mucho. Vamos a estar de pie rapidito, vamos a buscar en Ezequiel, en Primera de Timoteos 4.1. Primera de Timoteos 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Y vamos a leer ese versículo solamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y para los que quieran seguirme en sus Biblias, pueden abrir sus Biblias al capítulo 30 de Isaías. Y vamos a estar siguiendo unos cuantos versículos, hermanos. En Ezequiel 16 podemos ver, hermanos, que Israel, pueblo de Dios, pueblo apartado, nación santa, Dios hizo con ellos grandes milagros y prodigios, hermanos, para los que conocen la historia de Israel. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, así como a muchos de nosotros hoy en día Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Amén. Dios, después que hizo tantas maravillas con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel abandonó a Dios. Entró en la idolatría, entró en la fornicación,
entró en la apostasía. Y en Ezequiel 16 habla de que cómo Dios los rescató, les vendó sus heridas, les cubrió, y estoy, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Parafraseando el capítulo 16 de Ezequiel. No lo voy a leer completo, hermanos. Les cubrió su desnudez, estuvo con ellos. Hermanos, les secó sus lágrimas, les perdonó sus pecados, los bendijo, hizo que el pueblo creciera, les proveyó el alimento, cubrió sus necesidades. Todo lo que usted se pueda imaginar que Dios pueda hacer con un pueblo, lo hizo con el pueblo de Israel. Que es lo mismito que hoy en día Dios hizo con muchos de nosotros. No solamente vino a nuestras almas y nos rescató del mundo del pecado, pero inclusive también rescató a nuestros hijos, seres queridos, familiares. Y en comparación al pueblo de Dios, Israel, eso Dios hoy en día ha hecho con el pueblo de Dios, que es su iglesia, su esposa o su futura esposa. En Isaías 30 dice, hermanos, 38. Ve, pues, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Ese es Dios dándole indicaciones a Isaías, al profeta Isaías. Y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. La instrucción del Señor fue que Isaías dejara un registro escrito permanente para que las generaciones futuras, como nosotros, hermanos, aprendieran sobre la necedad de Israel al confiar en Egipto y no en Dios. Y hoy en día, de esa misma manera, no muchos, pero muchos cristianos o muchas iglesias han abandonado a Dios y han aprendido, hermanos, y han abandonado la palabra de Dios y han aprendido a confiar más en Egipto. Egipto, el mundo, sus placeres, sus entretenimientos, sus riquezas. Pero hermano, en Isaías 31:1, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En otras palabras, ¡ay de los que descienden al mundo por ayuda! Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Iglesias que hoy en día han abandonado, hermano, al Santo de Israel y ya no confían en Jehová. Iglesias o creyentes que han abandonado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Se llaman supuestamente cristianos, e inclusive cuando se presentan o conocen personas, lo primero que sale de la boca es: yo soy cristiano, que significa seguir a Cristo. ¿Cuántas iglesias o religiones no dicen ser cristianos? Los católicos dicen ser cristianos, pero siguen a María y los santos y tantas otras cosas más. Y ¿sabes qué? Yo no voy a decir si hay un católico aquí, disculpe, no, hermano, yo estoy predicando la palabra de Dios. Amén. No tengo por qué disculparme cuando predico la palabra de Dios.
apóstatas dicen ser cristianos y tienen su profeta Elena del White. Los musulmanes tienen su profeta Alá. Los mormones tienen su profeta Joe Smith. Y los verdaderos creyentes nacidos de nuevo tienen su profeta, su Salvador, Jesucristo. ¿Usted ve la diferencia? De una forma y otra, todos dicen ser cristianos, pero solamente hay un remanente fiel que es verdaderamente cristiano. Aquellos que se han negado a sí mismos, han tomado su cruz y han seguido a Cristo. Egipto, el mundo. Como dije, hermano, confianza en la riqueza, en lo material. Como lo que hacen esta nueva, supuestamente, religión cristiana, que todo lo que prediquen es prosperidad. Prosperidad. Dios te va a dar un carro nuevo. Pídeselo a Dios. Yo te lo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a dar un carro nuevo, una casa nueva. Si eres pobre, algo anda mal en tu vida. Eso es lo que ellos predican. Si tú no tienes una casa o un carro nuevo o dinero en el banco, algo anda mal en tu vida. Mentiras del diablo. La religión que predica la prosperidad me están diciendo entonces que el 50%, más del 50% de todos los habitantes del mundo, que son aproximadamente 7 millones de personas ya, que viven con el ingreso de $2 al día, y algunos que ni alcanzan los $2 al día. Y muchos de ellos son creyentes, iglesias enteras. Como hemos oído testificar a muchos de nuestros misioneros que han ido a iglesias, hermanos cristianas, pero son pobres y tenemos que darles, proveerles, bendecirles. Tenemos que mandar misioneros para que puedan ayudarlos, aleluya, a terminar el templo o mantener al pastor. Quiere decir, o me quieren decir los que predican a prosperidad, que estos son pecadores y que algo anda mal en sus vidas. Mentiras. Jesucristo mismo dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener en medio nuestro. Inclusive en nuestras mismas iglesias, hermanos, hay personas pobres. Y no es pecado ser pobre. Porque si tienes a Cristo, eres multimillonario. Aleluya. Pobre es aquel que aunque abarque todo el mundo, dice la palabra, que aunque tenga todas las riquezas, que aunque tenga todo lo material, pero si no tiene a Cristo, tristemente se pierde y termina su vida en el lago de fuego. Y no se lleva nada. Este es el que me da tristeza. Pero la apostasía hoy en día, hermanos, a través de esta nueva prosperidad, de lo que se predica de la prosperidad y tantas cosas, hermanos, hace que muchas personas creyentes que no tienen se cuestionen ellos mismos y digan: Señor, pero ¿por qué yo soy pobre? No creas en mentiras. Dios, el que quiso ser los ricos,